Bienvenido a este espacio de enseñanza cristiana siguiendo la verdad, en donde se expone la verdad de la palabra de Dios. Hoy continuamos con nuestra serie de enseñanzas correspondiente al libro de Efesios y veremos el capítulo 3, versículos del 5 al 13. El tema que vamos a ver hoy es el misterio revelado. Leamos los versículos 5 y 6. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Pablo ciertamente aclaró aquí que ese misterio no le fue revelado solamente a él. Ahora él clarificó lo que quería decir con la palabra misterio. Hay un marcado contraste entre los hijos de los hombres en las generaciones pasadas y los apóstoles y profetas de la iglesia. Nadie en el Antiguo Testamento tuvo ni siquiera un rayo de luz en cuanto a la iglesia. Y ese misterio fue revelado ahora a los santos apóstoles. Ellos son santos porque han sido separados para esta labor por Dios. ¿Y cuál es el misterio? No era que los no judíos serían salvos. El Antiguo Testamento enseñó claramente que los no judíos se salvarían. Permítanos mencionar uno de tantos pasajes que así lo afirman. En el libro de Zacarías, capítulo 2, versículo 11, podemos leer lo siguiente. Muchas naciones se unirán al Señor en aquel día, y me serán por pueblo, y habitaré en medio de ti, y entonces conocerás que el Señor de los ejércitos me ha enviado a ti. ¿Cuál es el misterio entonces? Si no era el hecho de que los no judíos iban a ser salvos, ¿cuál era realmente? El misterio era que los no judíos y los israelitas serían colocados en la misma base, por la fe en Cristo. Serían incorporados a un nuevo cuerpo, y ese cuerpo sería la iglesia. Y Cristo es la cabeza de ese nuevo cuerpo que creó Dios. Esto, por tanto, ha causado una división triple en la raza humana. Tenemos la siguiente división de la familia humana. Vemos que de Adán a Abraham han pasado 2000 años. Todos eran no judíos. De Abraham a Cristo habían judíos y no judíos. Pasaron 2000 años más. Y ahora llegamos a la época de la iglesia, que también han pasado relativamente unos 2000 años, desde el día de Pentecostés hasta el momento en que Cristo va a recoger a su iglesia. En este periodo tenemos a judíos, no judíos y a la iglesia. Y Pablo se refirió a esta división triple cuando dijo en 1 Corintios 10:32, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a no judíos, ni a la iglesia de Dios. En esas palabras Pablo incluyó a toda la familia humana. La iglesia, de hecho, no está específicamente presente en el Antiguo Testamento, aunque sí hay tipos o símbolos representativos de la iglesia en el Antiguo Testamento. Cristo dijo en Mateo 16:18, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y en ese entonces era un hecho futuro. La iglesia comenzó en el día de Pentecostés, después de que Cristo ascendiera al cielo. Al principio era una iglesia formada por judíos, pero hubo un periodo de transición en el que los no judíos se incorporaron a la iglesia. Así que esta es un solo cuerpo ahora, formado por judíos y no judíos. Y Cristo sigue siendo la cabeza de ese cuerpo. Volviendo ahora al capítulo 3, Pablo dijo en el versículo 7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Pablo no estaba asumiendo un lugar de superioridad en el conocimiento del misterio, en virtud del hecho de que era un apóstol a los no judíos. Él solamente tomó el título de un obrero o ayudante dentro de los planes de Dios. Fue un don de la gracia de Dios lo que lo transformó a él de la persona que era antes, Saulo, a un fariseo orgulloso que perseguía a la iglesia, en Pablo, el apóstol, quien ahora era un prisionero por Jesucristo.
Él había sido tomado de un grupo y colocado en otro. Y en este momento era miembro del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Y todo esto fue realizado por medio de la obra y el poder del Espíritu Santo. Luego continuó diciendo en los versículos 8 y 9. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Nosotros estamos viviendo hoy el periodo del misterio de la iglesia. En la época del evangelio de la gracia, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. Hay muchas cosas que Dios no nos ha revelado aún. Él nunca le dijo a nadie acerca del átomo, nunca le contó a nadie acerca de los minerales que estaban sepultados en la tierra. Él guardó muchas cosas para sí mismo. Él permitió que el ser humano hiciera los descubrimientos, pero hay algunas cosas que el hombre nunca podrá descubrir, a menos que las conozca por una revelación divina. Y la iglesia era un misterio en ese sentido. En el versículo 8, Pablo dijo de sí mismo, soy menos que el más pequeño de todos los santos. Pablo asumió siempre como un apóstol la actitud de la humildad. En 1 Corintios 15:9 dijo lo siguiente, yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Dicen los versículos 10 y 11 en este capítulo 3 de Efesios. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. En el versículo 10 hallamos uno de los más bonitos propósitos de la iglesia de Cristo, ya que ésta se convierte en el medio, instrumento o canal por el que la sabiduría de Dios se exhibe. Se muestra y se da a conocer de una manera sublime y perfecta a los poderes y autoridades en las regiones celestiales, quienes contemplan este escenario llamado mundo. A medida que la iglesia, a través del mensaje del evangelio, se abre paso y va ganando almas, los poderes y autoridades van viendo y conociendo los numerosos aspectos de la inmensa sabiduría de Dios. El versículo 12 añade, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Nosotros, los que no somos judíos, y Pablo, el que en otro tiempo persiguió a la iglesia, tenemos libertad de palabra ante Dios y un acceso a su presencia. Y todo ello fue hecho posible por estar unidos a Cristo. Este versículo 12 finaliza mencionando la fe en Él, donde es preciso aclarar que aunque nuestra fe nos une vitalmente a Él y es necesaria para la salvación, toda nuestra confianza está en su fidelidad, mucho más que en nuestra fe. Y para ello solo basta leer unos preciosos versículos de Romanos 8, 35 y 39 que dicen así. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y finalmente, el versículo 13 dice, por eso pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son para vosotros un honor. Debido a los grandes objetivos del misterio que Pablo había enumerado,
Él estaba dispuesto a sufrir la prisión como el apóstol a los no judíos. Pablo no quería que los efesios se desanimaran porque su encarcelamiento era para su bien y para la gloria de ellos. Él dijo en su epístola a los Colosenses, capítulo 1, 24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi cuerpo lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Concluyamos. En el versículo 12, Pablo decía que los cristianos, los creyentes, tenemos acceso a Dios por medio de Jesucristo. Al ver la forma de expresarse del apóstol y su serenidad en medio de las dificultades y sufrimientos, comprobamos que el tener un acceso personal a la presencia de Dios, además de la salvación y la vida eterna, proporciona a las personas tres cosas. La primera de ellas es la compañía divina en todas las circunstancias de la vida por la acción del Espíritu Santo en nosotros. Segundo, la fortaleza para enfrentar las luchas que nos pone la vida. Y tercero, es la inspiración para realizarnos plenamente como individuos en esta vida, viviendo una vida que agrade a Dios. Dios le bendiga.